¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a otro programa de Salieron por Amor de Su Nombre. Hoy tenemos una imagen parecida con libros detrás, porque ha variado mucho por esto, pero gracias por el tiempo que me permite el pastor Marcos Peña, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Muchas gracias, pastor Marcos, por concederme esta oportunidad de charlar contigo. Bueno, un placer, Ricardo. De verdad, es un gusto no solo conocerte, sino también tener la oportunidad de compartir contigo este momento. Bien, como dije antes de entrar en cámara, que hay hermanos aquí en nuestra zona, en la Patagonia y por supuesto en Argentina, que han sido beneficiados por el ministerio de la EBCJ, pero también por tu ministerio, por la enseñanza, por la guía del Señor en tu vida, que es especialmente en asuntos de familia y tantas otras cosas buenas, ¿no? Así que creo que va a ser de provecho entrar un poquito en la vida tanto privada del pastor Marcos y que pueda bendecir a otros. Muchas gracias entonces por este tiempo. Y están en un lindo verano allí ahora, ¿verdad? Aquí siempre es un lindo verano, aún en invierno. Sí. Imagínate que en invierno uno se va de vacaciones a la playa. ¿Cuál es la temperatura en invierno, la mínima? En la zona costera, si llega a 18 o 19 grados, eso es fríísimo. ¿Y la gente se abriga en esa época? ¿Siente el frío? Desde que hace un poquito de fresquito, que sería calor para los que viven en países fríos, inmediatamente la gente saca sus abriguitos y todo, porque es la única oportunidad para ponérselo. Sí, la fábrica de suéter y los que confeccionan suéter no deben tener mucha suerte allí con su trabajo. No, aquí no debe haber fábrica de suéter. No, aquí es todo lo contrario. Hoy es un día muy frío aquí en la Patagonia. Pero bueno, hermano, gracias por este tiempo y vamos a compartir estas preguntas que esperamos que bendigan a otros. Así que contanos, Marcos, ¿cómo el Evangelio llegó a tu vida? ¿Cómo te encontró el Señor y te salvó? Bueno, yo soy hijo de un matrimonio mixto. Aunque mi madre, cuando se casó con mi padre, ambos pertenecían a una iglesia. Uh-huh. Poquísimo tiempo después de casados, mi padre se apartó y evidenció que no había conocido al Señor. Así que yo crecí con un padre inconverso y una madre creyente, y yo compartía con mi madre todas sus asistencias a la iglesia. Uh-huh. Así que yo crecí asistiendo a la iglesia, y de manera particular ya en mi juventud, que es cuando más recuerdo, a una iglesia bautista que quedaba cerca de mi casa. Ahí asistía regularmente. Yo no puedo determinar un día específico en que ocurrió mi conversión, aunque sabemos que ocurre en un momento específico, pero sí recuerdo que desde que tengo uso de razón me gustaba el Evangelio y las cosas del Señor. Y en esas iglesias, eran iglesias donde se acostumbra a hacer el llamado al frente para los que se quieren convertir. Yo nunca pasé al frente, pero sí con frecuencia mientras se hacía el llamado, yo recuerdo que yo, siendo jovencito, yo oraba: Señor, yo creo que yo soy cristiano, pero si no soy, me entrego ahora. ¿Verdad? Como dicen aquí, por si las moscas. Hasta que finalmente entonces ya uno madura y conoce mejor la doctrina y dice: mira, yo no sé cuándo fue, pero llegó un momento donde ya yo estaba seguro que el Señor había transformado mi vida. Había una canción que se cantaba en los retiros de familia en esa época, que empezaba diciendo: fue un día lunes cuando me entregué, fue un día lunes cuando me entregué, fue un día lunes cuando el Señor me salvó. Entonces, cuando se cantaba eso, todos los que se habían convertido un lunes se paraban, luego seguía el martes hasta el domingo. Evidentemente el domingo era cuando más personas se paraban, pero la canción no terminaba ahí. Luego de ahí decía: fue un día cualquiera cuando me entregué. Qué lindo. Cuando el Señor me salvó. Entonces yo me paraba siempre en fue un día cualquiera. Sí, bueno, está ese famoso, ¿sabes, Marco, que creo que el micrófono está rozando tu camisa, me parece, y está haciendo el ruido cuando... Ay, ahora sí. Pareciera que está el micrófono en la... Ahí está. Sí, puede ser. Okay. Sí, ahí está.
Perdón. No, se escuchó bien igual, pero era para avisar. Sabés que me recuerdo el coro, quizás lo conocen allí porque está traducido en inglés: día tan grande no puedo olvidar. Día de Claro, gloria sin par, cuando en tinieblas al sí, verme hallar Cristo. No, eso es precioso sí. también, pero qué Vino a bueno, salvarme el Señor. vino a Dios salvarme. descendió. Eso, si no me equivoco, creo que es de John Peterson. Puede ser, Dios descendió de gloria me llenó, Sí, cuando sí, sí, Jesús por gracia me salvó. el mismo que compuso a la imagen de Dios, me ama, sí, sí. Sí, Un autor precioso. muy prolífico del Sí, pasado, hermoso, hermoso. hermoso, y así es. Yo también, bueno, como he compartido con otros, también pasé por una experiencia similar. Nada más que, como dije, algunos, si van al cielo por profesiones de fe y por oraciones, yo estoy en la primera fila porque he hecho tantas oraciones. Qué lindo es cuando uno entiende que depende del Señor y la obra del Señor Ay, sí, y no tiene eso nada nos que ver. da descanso. Sí, sí. Bueno, pero digamos, si vos tenés una comprensión de que Dios trabajó en tu vida, ¿tu iglesia local tuvo un papel importante en ese momento allí de comprensión del Evangelio? En cuanto a asistencia, ¿te dieron? Sí, claro que sí. Yo pienso que hay ciertos énfasis que a veces se hacen que no son, que yo entiendo que teológicamente son correctos, pero no necesariamente creo que son los más saludables. Claro. Porque todos sabemos que la conversión ocurre en un momento. De hecho, yo soy de los que pienso que muchas personas realmente no se convirtieron cuando ellas creen que se convirtieron. Sí, es En verdad. ese momento el Señor estaba iluminándolas. Posiblemente 2 o 3 días después fue que ¡puf! Sí. El Señor hizo la obra, o quizás antes. Pero recuerdo que siendo niño, al pastor de la iglesia, que era un misionero, le invité para que fuera a casa porque yo quería que le predicara a mi papá. Así que él fue y estaba mamá, papá y yo. Yo soy hijo único de ellos dos. Y entonces estábamos los tres y le estaba predicando y yo estaba feliz. Cuando él termina de predicarle a papá, se voltea hacia mí y me dice: ¿y tú, Marcos? ¿Tú eres cristiano o tú eres salvo? Y yo me quedo por dentro y esa pregunta, ¿no se supone que tú y yo somos del mismo equipo? Yo te traje aquí para predicarle a papá. Y yo le digo medio titubeando porque me sorprendió la pregunta, como que, ¿cómo tú me haces esa pregunta? Yo le digo, sí. Y me dice él, ¿cuándo tú te convertiste? Y yo me quedo pensando y le digo, muchas veces. Entonces él empieza a explicarme que no es muchas veces, que es un momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué produjo eso? Bueno, que yo me convirtiera muchas veces más. Ay. Porque después de eso, cada vez que había una oportunidad, yo decía, Señor, yo creo que yo soy, pero él me plantó una duda. Sí. Que de verdad yo no le encuentro, o sea, es como que a veces uno quiere ser tan meticuloso que yo creo que puede no ser sabio, pero aparte de eso, sí, yo recibí mucha ayuda, tardé bastante en bautizarme, no me bauticé muy rápido porque había un artículo de la Constitución de la Iglesia que yo no estaba del todo de acuerdo. Y me lo explicaron varias veces hasta que finalmente, nada, gracias al Señor pasé por las aguas del bautismo y di testimonio público de mi fe. Quizás tenía 17, 18 años. Qué bárbaro, qué bárbaro. Me hiciste acordar porque tuve una entrevista con el pastor que es mi mejor amigo y que es pastor ahora, y que él me dijo, pero éramos adolescentes, pero ¿tú cuándo recibiste a Cristo? Y yo ya estaba andando con el Señor, estaba feliz y todo, y yo fui criado en un hogar cristiano a los 8 años que tengo conocimiento de una profesión de fe, pero esa pregunta empecé, yo hice tantas oraciones, puede ser. Así que claro, me identifico perfectamente con eso, pero bueno, es importante recordarlo y nos hace pensar en la gracia del Señor. Marcos, ¿qué edad tendrías más o menos en ese periodo de tiempo? ¿Cuándo pasó eso? Cuando el pastor habló conmigo. Sí, más o menos. Cuando empezó esa tragedia de oraciones. No sé, yo creo que quizás 13, 14 años. Bien. Entonces hay un trecho largo hasta el momento, porque tiene un propósito, hay un trecho largo hasta el momento en que
tenés un llamado al ministerio donde 1 Timoteo 3:1 golpea tu vida de una forma particular este anhelo y este deseo por el obispado. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Bueno, quisiera decirte que sí a todo, pero la verdad es que no puedo. Porque de todos los requisitos para una persona estar seguro que es llamado, el último que vino a mí fue el de el que anhela obispado. Wow. Fue algo un poquito diferente. Uh-huh. Yo estoy en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo desde su nacimiento. Nosotros cumplimos este año 43 años como iglesia, el mes que viene, en agosto. Qué precioso. Y yo estoy desde que la iglesia nació. Y siempre estuve involucrado, sirviendo y todo eso. Pero no, cuando pensaba en el pastorado, no era algo que yo decía, no, yo no estoy seguro de eso. Yo conociendo la gran responsabilidad que implica, entonces yo le tenía temor. Uh-huh. Con frecuencia, cuando aquí en la iglesia se pasaban hojas preguntando a la congregación si había alguien que ellos veían como un don de Cristo para su iglesia en el ministerio pastoral, mi nombre salía con frecuencia. Y de los varios pastores, algunos habían hablado conmigo y yo les había dicho, yo no necesito título, yo tranquilo, yo trabajo para el Señor aquí sin necesariamente tener que estar oficialmente como pastor. Bueno. Bueno, y eso transcurrió así por un buen tiempo. Yo recuerdo una reunión de miembros y todavía estábamos en el otro local, o sea que eso fue antes del año 98. Alguien levantó la mano y preguntó, ¿y el hermano Marcos Peña, por qué no lo tenemos como pastor aquí? Y yo estaba sentado adelante, Sugel era que estaba dirigiendo y yo me quedé frío y por dentro era como, Sugel, tú y yo hemos hablado, yo espero que tú contestes lo que es. Así como esperando la respuesta de Sugel. Y Sugel de una manera muy natural dice, bueno, el problema es que el hermano Marcos Peña no aspira. Y entonces yo respiré tranquilo, pero el hermano levantó la mano de nuevo y dijo, ¿y si nosotros lo aspiramos? Fue como para mí un momento como tenso, pero no pasó más nada de ahí. Claro. Luego en el año 2001, yo fui diácono como por más de 10 años. Luego en el año 2001, los pastores me llaman después de pasar los papeles de nuevo. Y me dicen, Marcos, tú estás en cerca del 75% de los papeles de la iglesia. Señores, ustedes saben cómo son los hermanos. Desde que uno se para ahí y habla y enseña, ya los hermanos creen que uno es pastor. O sea, ustedes saben cómo es, no se lleven de eso. Pero en esta ocasión ellos estaban muy, muy serios y al unísono. Y me dijeron, Marcos, ¿qué es lo que tú haces aquí en la iglesia? Cuéntanos, ¿en qué áreas es que tú sirves? Bueno, en esto. Sí. ¿Y tú no te has dado cuenta que casi todo lo que tú haces es pastoral? Bueno, sí, pero no sé. ¿Cómo tú te sentirías si nosotros entonces, por ser pastoral y tú no quieres ser pastor, si nosotros te quitamos entonces esas funciones? Y bueno, yo supongo que no me sentiría bien, pero ustedes son los que saben, lo que ustedes digan. Y entonces algunos que nunca habían hablado conmigo y que yo no sabía que también pensaban lo mismo, que yo debía acceder al pastorado, entonces también me dijeron. Entonces tenemos mucha confianza siempre, tanto que en un momento determinado yo dije, espérense, que esto no se puede así, ¿qué pasó? No, ustedes son demasiado para uno solo. Estaban todos al unísono. Y no, está bien, déjenme entonces irme a casa, orar, preguntar a mi familia. Preguntar a mi familia era un decir, porque yo sabía que mi esposa hace tiempo que estaba de acuerdo. O sea que era cuando uno va a hacer una pregunta que ya uno sabe la respuesta. Pero estaba preguntando a mis hijas a ver si encontraba alguna respuesta diferente. Pero cuando pregunto a mis hijas me dicen lo mismo. Bueno, el asunto fue que tiempo después, cuando nos volvimos a reunir, me dicen, ok, dime, ¿qué oraste? Sí, pensaste, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces le digo, no, es que solamente hay una objeción. Ajá, ¿cuál es? Yo soy la única objeción.
Entonces, la verdad es que yo no me atreví ahí. Yo sentí que el Señor yo sentí que el Señor me aprisionó, me atrapó. O sea, yo no me atreví. Yo digo, no, ya sería demasiado terquedad de mi parte. Y yo le dije, yo espero que ustedes sepan lo que ustedes están haciendo. Cualquier disparate o cosa va a ser responsabilidad de ustedes. Pero la verdad es que hace de eso 20 años. Sí. Y no te puedo decir que ha habido ni un solo día que yo me haya arrepentido de decirle que sí al Señor. Mira, qué precioso. Qué precioso. Pero me queda la pregunta. Después que, porque qué hermoso es. Ahí están los pastores también, ¿no? Porque son los hombres que han sido llamados y que ellos observan y están viendo. Uno es pastoreado de esa forma también, a través de los mismos pastores en eso, ¿no? Pero ya estamos digamos, dentro de la oficina, estamos en el lugar cerrado, ahí en la escuela de los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Mi pregunta es, cuando mirás ahora hacia atrás, ¿podés decir, estaba el anhelo, pero yo no lo podía definir de esa forma? ¿Estaba ahí o seguís haciéndote la misma pregunta o lo ves de otra forma? No, lo que pasa es que yo veo que estaba el anhelo por servir al Señor. Lo que no estaba el anhelo era por asumir la responsabilidad. Claro. Porque cuando hablamos, una de las cosas que salió a relucir es que ellos me dijeron, pues tú no quieres la responsabilidad. Porque yo trabajaba con muchísimas parejas, aconsejaba novios, de todo. Pero cuando una pareja se ponía muy difícil la situación, yo le decía, pues voy a hablar con uno de los pastores, ya. Claro, era fácil. Y entonces, ahora no puedo hacer eso, porque ahora uno de los pastores soy yo. Sí. Entonces ellos dicen, pues tú lo que le estás oyendo es la responsabilidad. Y yo me quedé pensando, digo, posiblemente. Pero el deseo de servir al Señor siempre estuvo. Claro, sí, es muy interesante eso, sí. Es como la gente que habla de fútbol de fuera de la cancha y dice, bueno, venía a jugar vos. No, bueno, no. ¿Verdad? Exacto. Pero qué lindo. Me encanta, Marco, porque, bueno, como le digo a todos, yo tengo toda la bitácora de las charlas con otros pastores. Siempre hay una ingrediente más en alguna conversación. Y me encanta, porque qué preciosa es la iglesia, ¿no? Qué preciosa es la iglesia del Señor. Cómo Dios vela por nosotros y cómo Dios siempre se sale con la suya, porque eso es... No, él siempre hace su voluntad. Él hace su voluntad, ¿no? Y todo su voluntad lo que quiere, siempre es buena, agradable y perfecta. En los cielos y en la tierra lo hace igualmente. Amén. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y eso más o menos, ¿cuántos años hace ya? ¿Qué ocurrió? 20 años, eso fue en el 2001. O sea, tengo 20 años en el ministerio pastoral. Perfecto. Entonces, ya se puede decir que hay algo que disfrutás más que otra cosa en tu ministerio. Hay algo... Entendemos que la responsabilidad del pastor es enseñar la oración, pero digamos, al haber otros pastores, un ministerio de pastores, pluralidad de ancianos, quizá vos encontrás una beta donde me siento muy feliz en hacer esto y me siento cómodo, no es que no hagas otras cosas, pero sí. ¿Hay algo particular? Sí, hay varias cosas que yo hago que generalmente me causan mucha alegría. Yo trabajo mucho en consejería. Y sobre todo soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con familia. O sea que trabajo con padres, trabajo con matrimonios y también me causa muchísima satisfacción discipular y dar mentoría a jóvenes. Qué lindo. O sea, a veces tengo 1 año, 2 años, 3 años dándole seguimiento regular a un joven. Y verlo desde el momento que se convierte hasta ya cuando finalmente le digo, bueno, ya te voy a soltar, ya yo creo que tú estás listo para caminar solo. Es algo que causa mucha satisfacción. Y por otro lado, tratar temas de matrimonio y de crianza, donde quiera que me requieren, para mí es de sumo gozo, porque en este momento histórico yo creo, más que el pasado, yo creo que ya se está hablando un poquito más de matrimonios en las iglesias. Antes no se hablaba prácticamente. Claro, es verdad. Creo que ahora se está hablando un poquito más, pero todavía de crianza creo que es muy poco lo que se trata. Y penosamente los creyentes en todo lugar están criando de acuerdo a la cultura que le toca vivir, a parámetros que reciben de su familia, a la opinión de los expertos que no conocen las escrituras. O
sea que hay mucha, pero mucha deficiencia en la crianza de los hijos, la responsabilidad paterna del padre, de la madre. Y eso a mí son temas que me apasionan y que yo me puedo pasar todo el tiempo trabajando en eso. Y es esto de que la iglesia en Latinoamérica ha pegado muy fuerte volver a las escrituras, obviamente que afecta a todas las áreas de los cristianos, ¿no? Claro, claro. Entendiendo que los cristianos no tienen una vida secular y una vida espiritual, es una vida en Cristo y completo, pero hay que corregir esas áreas y desandar el camino y volver a andarlo sobre la escritura, ¿no? Caminar sobre la palabra de Dios, y eso es muy importante. Bueno. De hecho, el año pasado, o el antepasado, pero hace un tiempecito, hablando con un pastor, amigo mío muy querido, él me decía algo interesante. Él me decía, yo no estoy en contra de las conferencias, porque en un momento determinado, antes de la pandemia, había muchas conferencias por doquier. Conferencias, y la mayoría eran conferencias teológicas o conferencias de predicación, de diferentes temas. Y él me dice, yo no estoy en contra, todo eso es obvio que es necesario. Sin embargo, él decía, pero para mí hay dos temas que son como los más importantes y quizás no se están tratando tanto como debería. Y él me dijo, uno, la eclesiología, y otro, la familia. Y entonces él mismo se encargaba de organizar conferencias de familia en diferentes lugares. Y visto así, yo no lo había pensado así, pero al escucharlo me hizo todo el sentido del mundo. Yo le dije, oye, te escucho, yo no lo había pensado así, no me había pasado por la cabeza, pero ahora que te oigo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, tremendo. Es que son dos problemas familiares, la familia y la familia. La familia espiritual y la familia exactamente. De sangre. Exactamente. Qué bueno, qué lindo, que me hiciste pensar también. Se va transmitiendo el pensamiento, ¿no? Trabajar en eso. Pero Marcos, aún cuando servías antes y ahora estás 20 años en el servicio, siempre hago esta pregunta. Quizá tenés varias cosas, quizá no. Entendemos que Dios es providente, entendemos su soberanía, que Él permite cosas, pero hay algunas cosas que vos podés decir, yo si puedo regresar el tiempo atrás, no lo volvería a hacer. Esto no lo volvería a hacer en el ministerio. Bueno, la verdad es que si me pongo a pensar en algo así como grande y significativo, no me viene nada a la mente. Esto no significa que no haya cometido muchísimos errores, evidentemente. O sea, he cometido muchísimos errores. Lo que pasa es que, iba a decir lamentablemente, pero a veces es lamentable, pero a veces es bueno. Mi memoria histórica es muy mala. Cuando yo me acuerdo de cosas es porque me impactan, pero mi memoria histórica es pésima, tanto que yo tengo un par de amigos que tienen una memoria histórica muy buena, que a veces ellos cuentan situaciones que yo me vi involucrado, respuestas que di en un momento determinado, y aún ellos diciéndomela yo no me acuerdo, y yo me río con ellos de la situación como si fuera de otra gente, y sé que fui yo porque yo los conozco y sé que les creo, pero no es que me acuerdo. Sí. Entonces, así no puedo pensar como en nada que yo te diga, hice tal cosa y eso no lo vuelvo a hacer más nunca, pero vuelvo y digo, es más por falta de memoria que porque no haya cometido errores. Seguro. Y digo que iba a decir lamentable porque es lamentable cuando uno no recuerda, ¿verdad?, cosas que debiera recordar, pero a veces es bueno cuando uno no recuerda malos ratos o situaciones complicadas. Sí, está bien, está perfecto. Yo también tengo una memoria histórica bastante mala. Pero siempre, sí, quizá uno piensa, bueno, no tiene recuerdo de cosas que no volvería a hacer, pero quizá puede pensar, haría esto si pudiera ahora, ¿no? O si empezaría el ministerio, haría esto, ¿no? Exacto. Que si se presenta la circunstancia, sí yo sé si lo haría otra vez. Ahí yo diría, tú ves, eso sí yo no lo volvería a hacer de tal manera. Claro. Sí. Pero está bien, está bueno. Eso sí, hay muchas cosas que siempre vamos a necesitar cambiar. Y algunas de las que hemos hecho que nos han parecido excelentes, quizás en la presencia del Señor nos daremos cuenta que no eran las más importantes, ¿no? Como otras. Claro. Nosotros hemos defendido a capa y espada algunas posiciones y con el paso del tiempo resulta que ahora tú defiendes la contraria.
Entonces, porque lo que es inspirado es la Biblia, no nosotros. No, exactamente. Hemos librado batallas que no deberíamos haber librado y otras que deberían haber sido trabadas con mayor fuerza y uno no ha sido. Exactamente, así es. La defensa de la escritura es la más importante. O lo que se deriva de la escritura que debemos defender, ¿no es cierto? Pero bueno, eso está bien. Decime, Marco, entiendo que como son varios pastores, no siempre estás predicando los domingos, pero ¿qué fue lo último que predicaste? ¿O estás predicando una serie? No estoy predicando una serie. Aquí yo no tengo una responsabilidad regular de predicación. Uh-huh. Nosotros entendemos que la persona que debe estar esa carga siempre es Sugel. Uh-huh. Y entonces luego, si alguno de nosotros tiene algún tema que entiende que debe ser predicado, pues dice, mira, me gustaría predicar de eso y buscamos el espacio en el calendario, claro. O cuando él está fuera o de vacaciones, etcétera. Pero lo último que prediqué fue precisamente este domingo, el domingo pasado. Bien. Un sermón acerca de la parábola de los dos deudores, wow. Titulado Sin excusas para no perdonar. Entonces, ocasionalmente me toca predicar así. Por ejemplo, en 2 domingos tengo otra vez la responsabilidad de predicar acá el domingo 8 de agosto. Y todavía no sé lo que voy a predicar. A veces ha habido en el pasado algunas series que he dado, algunas series, por ejemplo, acerca de crianza, uh-huh, o acerca de matrimonio, o el año pasado, el antepasado, di 4 sermones acerca del libro de Esther. Uh-huh. Fueron 4 domingos consecutivos. Pero básicamente eso, ya después la mayor labor de predicación mía es en diferentes lugares. Claro. Sí. Por ejemplo, este domingo no voy a estar aquí en la iglesia. Claro. Tengo que ir al interior del país, a 3 horas de aquí. Para ustedes 3 horas es cerca, para nosotros 3 horas en nuestra isla es casi lo más lejos. Sí. A 3 horas de aquí y en la noche, sábado en la noche, hay una conferencia para hombres. Tengo que predicar ahí y entonces al otro día predicar en la iglesia. Y entonces ya en la tarde retornamos. Está bien. Y así tengo un calendario de diferentes lugares aquí en el país, a veces fuera. Marcos, ¿estás full time en el ministerio? Sí. Perfecto. Sí, estoy tiempo completo. Tengo una compañía de armazones ópticos. Okay. Sí. Desde hace 28 años. Oh, qué bien. Cuando yo primero fui pastor bivocacional, luego los pastores me pidieron que trabajara a tiempo parcial. Y hace quizás 8 años me pidieron que lo hiciera a tiempo completo. Entonces yo acepté e inmediatamente pensé en vender la compañía. Uh-huh. Pero ellos me preguntaron, ¿qué tiempo te requeriría la compañía? Digo yo, no, con 2 mañanas yo la manejo. Claro. Entonces me dijeron, no, pero no la vendas porque también hay otros empleados que viven de eso. Claro. Entonces yo generalmente voy lunes en la mañana y viernes en la mañana a mi compañía. Eso es todo. Bien. Entonces estoy tiempo completo. O sea, sí, todo es aquí. Veo que todavía no necesitas hacerle propaganda propia a la compañía porque no usas lentes. Bueno, usaba lentes de los 6 años. ¿Oh, sí? Wow. 6, sí. Y hace 6 o 7 años nunca quise operarme para la miopía. Yo estaba acostumbrado a mis lentes, pero hace 6 o 7 años se me detectó en el ojo izquierdo una catarata. Ok, aprovechaste. No. Entonces ya eso no es opcional. Claro. Entonces me operaron la catarata en el ojo izquierdo y me pusieron un lente intraocular 20/20, que es la visión perfecta. Entonces, ¿qué pasó? Mi cerebro se acostumbró, o es al revés, aquí fue que me pusieron el lente intraocular. Entonces, con este ojo derecho, yo veo de lejos y con el izquierdo veo de cerca. Entonces, yo estoy feliz porque estoy sin lentes
y veo bien. Y no es que yo tengo que estar enfocando como si fuera una cámara, el cerebro lo hace solo. O sea, yo veo como ves tú, pero ¿Sí? yo sé que con este es de lejos y con este de cerca. De hecho, yo llegué a hablar con el oftalmólogo y le dije, si me vas a operar el otro ojo, yo no quiero que tú me pongas un lente 20-20, porque ¿qué va a suceder? Que cuando me suba al púlpito para leer la Biblia voy a tener que tener una lentilla. Claro. Yo le dije, no, como mi cerebro está acostumbrado, yo quiero que tú me pongas un lente miope. Y él me dijo, sí, eso se hace. O sea que yo, después de haber usado lentes por más de 40 años, por más de 45 años, entonces tengo estos últimos años así. Buenísimo. Bueno, estos son un tipo de lentes que me gustan a mí porque se achican todos. Sí, sí, Son sí. prácticos. Yo rompo todos los lentes, entonces esto lo uso para esto, práctico. Bueno, estuvo linda esa parte de de la entrevista, interesante. ¿Tenés algún libro que recomendás? Bueno, te estoy viendo que tenés el libro atrás, pero es como todos, tenemos una biblioteca. Pero algo que has estado leyendo, o ya sea para el tema, o lo diga, este es. Dale. Okay. Lo primero es una aclaración. Sí. No estoy en mi oficina. Okay. Mi oficina está al lado. Bien. Al lado, aquí mismo. Pero ¿qué pasa? Mi oficina, la silla tiene un chirrido que cuando yo me muevo suena mucho y no ha habido forma de quitárselo. Se ha echado aceite. ¿Sabe cuando se ha hecho todo y no hay forma de quitárselo? Así que cuando tengo Zoom, cruzo aquí, que es la oficina o era la oficina de uno de nuestros pastores que salió hace 2 años a una plantación aquí mismo en la ciudad. Claro, claro. Entonces, todavía le quedan esos libros, pero igual yo hubiera estado así mismo con un librero así mismo con libros. Sí, sí. Mira, libros así de recomendar, como yo trato mucho con aspectos familiares, me gusta recomendar de matrimonios, libros como Fortaleciendo el Matrimonio de Wayne Mack, o ¿Qué estabas esperando? De Paul Tripp. Paul Tripp. Sí. O libros, por ejemplo, de crianza, como Cómo pastorear el corazón de nuestro hijo, de Ted Tripp. MacArthur tiene un libro de cómo ser padres cristianos exitosos, que es muy bueno. Ahora, pero no entiendo, sabiendo que la Biblia es nuestro libro de cabecera, cuando hablamos de libros, no hablamos del libro, sino del libro. Claro. Pero a ver si te afino más la pregunta, que está buenísimo eso que has mencionado, sí. Porque la gente lo ve, pero para mi propia comprensión también, si hoy tendrías que llevarte un libro a la mesa de luz, este es el libro que me llevo para leer en este momento, me gusta. ¿Tenés alguno en particular? Wow, a mí me encanta el libro de Jerry Bridges, de Confiando en Dios aunque la vida duela. Wow. Es un libro espectacular. Confiando en Dios. Y es un libro que me encantó porque hace unos años atrás yo enviudé después de 27 años de matrimonio. Estuvimos lidiando 3 años con un cáncer con mi esposa. Y entonces, aún antes de conocer ese libro, el Señor nos dio oportunidad de hablar acerca de sus verdades, de su bondad, de su soberanía, de su sabiduría, de su amor hacia uno. Y entonces, luego de haber estado hablando, salió el libro, por lo menos llegó a mis manos, y era por la misma línea donde uno había estado. Y lo veo, es tan sencillo y tan fácil de seguir a la vez que profundo. Y yo lo recomiendo casi siempre a todo el que está pasando por una situación de dificultad. Si es creyente, yo lo recomiendo. Cuando no son creyentes, yo le envío algo un poquito más ligero. He tenido algunos clientes que han pasado por pérdida de familiares cercanos. Entonces, les regalo uno que es, vuelvo y digo, más superficial, pero inconversos, de Dobson, titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ah, sí. Sí. Bueno, lo voy a agendar ahí porque he escuchado varios ya con el tema de libros. Ya el otro día con el pastor estoy buscando acá de David,
Málaga. Barcelona. No, con él yo tuve con David González, que es de una iglesia en Málaga, Okay. Así con Barceló ya lo he tenido. Pero le mencionaba el libro Reinicia tu vida, de David Murray, que ha sido muy, muy útil para mí, ¿no? Y él, bueno, Jacobi Saldana fue quien me lo mencionó también en la entrevista. Okay. Pero son esos libros que uno vuelve a tomar y vuelve a repasar y vuelve a leer, ¿no? Sí. Eso es muy interesante saber eso. Sí. Qué bueno. Sí, o clásicos como el de Bridges, de En pos de la santidad, por ejemplo. Sí. Es espectacular. Sí. Marcos, ¿tenés algún pasatiempo, algún hobby, algo que uno dice, hacemos todo para la gloria de Dios, comemos, bebemos, hacemos la gloria de Dios, pero también el béisbol o fútbol o pescar o leer o correr? ¿Hay algo en particular? ¿O hacer marcos de lentes? Claro que sí. Desde jovencito soy apasionado por los deportes. Wow, qué lindo. Y jugué baloncesto por mucho tiempo, lo dejé por las rodillas, pero sobre todo por la parte física, que me podían lesionar. Entonces aunque había jugado cuando joven, pero ya oficialmente, como se debe jugar, tengo cerca de 20 años jugando tenis. Wow. O sea, ayer en la mañana, a las 7 de la mañana, yo estaba en la cancha. Mañana, si Dios lo permite, a las 7 de la mañana yo estoy en la cancha. Yo trato de jugar 3 veces por semana. ¿Y siempre hay alguien con quien jugar o ya te pones de acuerdo? Bueno, gracias al Señor, había un compañero, se mudó a Estados Unidos, pero había un compañero donde en los últimos años no teníamos ni que coordinar. Ya sabíamos que martes y jueves teníamos que estar ahí a las 7. Él se fue de viaje, ya casi a mudarse, y entonces ya coordiné con otro del club. No son creyentes, claro, pero son personas que juegan tenis. Seguro. Y entonces está establecido, sí, siempre hay con quien hacerlo. Sí. Evidentemente no te veo en Tokio ahora, así que no estás en las Olimpiadas. Ni cerca. Ni cerca. Ni en los veteranos, ni senior, nada. Sí, qué bárbaro. No, bueno, qué lindo. No me gusta, he participado, pero no me gusta participar en torneos. Claro. Por 2 razones fundamentales, una más que la otra. Una razón es que no tengo el tiempo para eso, claro, porque son en la tarde, entonces yo no puedo estar sacando 2 tardes, 3 tardes para un torneo. O sea, yo tengo muchas cosas, ¿verdad? No puedo. Pero la otra, que creo que es más importante todavía, al yo ser tan competitivo, yo quisiera que si estoy en un torneo, yo hago mi vida normal y a la hora de jugar, voy a jugar como voy a hacerlo mañana. Pero me veo que estoy tenso todo el tiempo pensando en que tengo el juego. Entonces digo, ¿cómo es posible que yo estoy trabajando un caso de alguien con un problema serio, aconsejándolo, y cualquier referencia me recuerda que tengo juego esta noche y el corazón me hace así? Sí, y digo, no, pero espérate, yo estoy trabajando aquí con cosas trascendentales, yo no puedo estar tenso por algo que no tiene importancia. Sí. Que no tiene importancia, aquí lo sé yo, pero después que yo me meto en una cancha, yo quiero ganar. Entonces digo, no juego torneo. No juego torneo. Está bien. ¿Un tenista favorito? Nadal. Rafael Nadal. Qué bien. Sí. Potencia ese hombre, ¿no? Sí, pero lo que más me gustó desde que lo conocí fue lo aguerrido que es. Claro, sí. No, o sea, a mí, por ejemplo, no me gusta jugar con personas que le da lo mismo, si sí o si no. Esto para compartir, es verdad que es para compartir, pero me gusta ver, por ejemplo, un deseo de ganar y de hacerlo bien. Sí, la competencia, Sí, entonces es como Pablo le dijo a los corintios, uno solo se lleva el premio, así que hay que correr, no se lo llevan varios. Es así. Yo cuando voy a jugar siempre oro al Señor 3 cosas. Ganar no es una. Sí. Pero lo primero que oro es, Señor, sobre todas las cosas, ayúdame a glorificar tu nombre. Amén. Para que no me frustre y tire una raqueta o algo. No, ayúdame a glorificar tu nombre todo el tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo, si es tu voluntad, Señor, líbrame de lesiones. Porque, o sea, yo tengo 62 años
Y cuando estoy en la cancha y tengo que correr y caliento, yo bromeo y digo que me siento de 25. Claro. Porque me siento como nunca, o sea, corriendo todo. Ahora, cuando el juego se termina y me siento y me enfrío, me siento de 80. Y la tercera petición es, Señor, ayúdame a jugar bien. A jugar bien, ya. Sí. Estas son las tres, en ese orden de prioridad. Tú eres el que puede hacer como los futbolistas que hacen así después para arriba. Así. Pero está bueno. Me encanta porque... No, yo quizás exagero, porque a veces le digo a mi esposa, y esto, como broma lo digo, esto quizás no debería salir en la entrevista, porque no es una posición teológica. Pero a veces yo llego a la casa y le digo a mi esposa, hoy, tú sabes lo que cuando uno tiene la certeza de que el Señor quería hoy humillarme y que yo no ganara. Y dice, ¿ya por qué? Digo, no, porque hubo jugadas que de verdad, que parece como una mano invisible que hacía que la bola mía cayera afuera y la del otro cayera adentro. Entonces yo le digo, tú, contra el Señor no se puede. Entonces, ¿verdad? Teológicamente esto es cuestionable. Sí. Pero al mismo tiempo, Él tiene control de todo. Y obviamente, si a uno le conviene en un momento determinado no ganar, porque el Señor quiere trabajar con el carácter, yo creo que el Señor lo puede hacer. Sí. Bueno, me gusta saber por qué, porque cuando yo incluí esta pregunta que tienes por hobby o pasatiempo, era porque disfruto escuchar que los pastores entienden que hacemos todo para la gloria de Dios, aunque sea un deporte o pescar. Hace poco estuve con un pastor de 79 años o menos que decía, yo hago carretillas de madera para niños para llevar. Wow. En Chile. Y es hermoso ver al abuelito haciendo, y para la gloria de Dios, ¿no? Y me encanta verlo. Así que ¡qué bien! Es muy bueno, sí, muy excelente, bueno. El tenis tiene la ventaja también de que ayuda a la vista, porque uno está fijando, tiene que, entendido eso, muy importante. Demanda eso, y es muy completo, o sea, es muy completo. Sí. Es muy completo. Cuando te sacan allá a un lado de la cancha y luego te tiran una bola corta, ya tú tienes que salir disparado. Claro que sí. Bueno, si voy a Dominicana un día no juegue conmigo porque soy un perro jugando. pero bueno. Bueno, la próxima pregunta, con lo que me has comentado antes, la voy a hacer igual. Tú la manejas porque has enviudado, pero la pregunta es, obviamente, que es tu esposa. ¿Cuán importante es tu esposa para tu vida y ministerio? Y quizá puedes contestar presente, pasado y presente, como quieras, pero... Mira, yo pienso que después del Señor, la Biblia muestra claramente que la persona más importante entre los seres humanos son nuestras esposas. Uh-huh. Y yo tuve 27 años de matrimonio y fue un matrimonio deleitoso y ella era una persona sumamente importante. Fue una mujer del Señor. Todavía hoy, que ya estoy casado de nuevo y que en 3 semanas cumplo 9 años de casado, uh-huh. Todavía hoy yo en ocasiones orando le doy gracias al Señor por haberme concedido el privilegio de 30 años de mi vida al lado de mi primera esposa. Evidentemente esto no es una oración en detrimento de la actual, es dando gracias por el pasado, como doy gracias ahora por el regalo que Dios me dio. Claro. Yo digo a los amigos y relacionados, y los que las conocen saben que es así, yo digo, el Señor me hubiera dicho que Él no lo hace, te voy a proveer otra esposa, toma un papel y escribe cómo tú la quieres. Y posiblemente se me hubieran quedado cosas. No me hubiera salido tan bien como la que Él me mandó. Qué bárbaro. Entonces, es sumamente importante en mi vida, sumamente importante en mi vida. Uh-huh. Y nosotros, los pastores y los creyentes, debemos de vivir lo que predicamos. Uh-huh. Yo tengo 3 hijas adultas a quien amo profundamente. Pero en el momento que yo decido decir sí acepto y unirme en matrimonio a mi esposa, si las cosas han de funcionar, en ese momento yo estoy voluntariamente colocándola a ella aún por encima de mis hijas en términos de prioridad. Claro. Siempre digo a los matrimonios, si tú no estás dispuesto a hacer eso, entonces no te cases. Sí.
Así que ella es muy, muy importante. Me encanta porque es una mujer poco complicada. Siempre yo bromeo y digo que cuando la conocí, una de las cosas que me llamaba la atención, yo decía, es que ella tiene el sí en la boca. Yo le digo esto, aquello, lo otro, sí, sí, siempre está dispuesta. Ya con el paso del tiempo yo sé cuáles cosas no. Yo tiendo a ser muy aventurero y mis hijas son así. Nosotros estamos hablando aquí y si yo no tuviera compromisos mañana y alguien viene y me dice, vamos mañana a tal playa que queda 3 horas, yo le digo, vamos. Claro. O sea, es muy así. Entonces, ella ha conocido el país después que se casó conmigo, pero hay cosas de cierto grado de riesgo que por su crianza ella es temerosa y ella no lo hace. Entonces, ya yo aprendí que ya yo no la voy Claro. ya yo sé qué pedirle y qué no. Pero tiene el sí en la boca. Es una mujer que ama al Señor, es una mujer que quiere hacer siempre lo correcto. Entonces, de verdad, es mi compañía permanente donde quiera. Yo, donde quiera voy con ella. Cuando yo viajo, por ejemplo, ministerialmente sin ella, es normalmente porque la invitación no la incluye a ella. Claro, claro. Y hay ocasiones donde la invitación no la incluye a ella y hay ocasiones donde yo he pedido permiso para llevarla si ellos no tienen inconveniente, ¿verdad? Porque sí, yo me debo a los que me invitan. Seguro. Yo les digo, ¿no tienen inconveniente que la lleve pagando yo el pasaje? No, no hay problema. Ok. O sea, hay ocasiones que ha sido así, claro, porque es que no es lo mismo. Claro, entonces, claro, sí, me apoya en todo lo que es el ministerio. Sí, por ejemplo, tuve vacaciones ahora, finales de mayo, principios de junio. Y incluía una parte donde viven 2 de mis hijas en Indiana y una parte en Orlando. Había una feria de monturas, yo quería pasar un día y aprovechar. Pues un hermano, amigo, pastor en Orlando que se enteró, me invitó a predicar en su iglesia. Yo no le di la respuesta de una vez. Yo dije, no, déjame, yo le voy a preguntar a mi esposa. Porque nosotros andamos de vacaciones. Claro. Yo no quiero decir que sí, pero estamos en las vacaciones. Y le pregunté a mi hija también. Y entonces ambas me dijeron, no, no, papi, no hay problemas. Entonces ella me dijo, bueno, lo que pasa es que después de la pandemia, tú has estado aquí conmigo todo el tiempo. Si hubiera sido quizás antes, el año 2019, que tú eras ahí el año completo pisado, quizás yo te hubiera dicho, ay, mi amor, descansa. Claro. Pero ella me apoyó y me dijo, sí, pero yo no respondí positivamente hasta que no perfecto, sí, escuché lo que ella seguro, decía. Seguro. No porque ella tiene la palabra final, sino por consideración a ella. Seguro. Pero doy gracias al Señor casi todos los días. Y digo casi todos los días por si un día se me olvida, pero prácticamente todos los días doy gracias al Señor porque ella ha sido un regalo para mi vida. Sí, de alguna forma en tu matrimonio anterior y ahora la línea de gracia del Señor para tu ministerio y tu vida se ha mantenido intacta, ¿verdad? Porque ha cambiado seguramente de personalidades y cosas que vos podés recordar del pasado, pero no ha cambiado la fidelidad del Señor en cuanto a su la ayuda idónea, ¿no? Qué bueno. Así es. Bueno. Bueno, quizá la próxima pregunta tiene que ver con lo que hablamos recién, o quizá no, tú me dirás, que es la que yo te mencioné hoy al principio, es si podés mencionar alguna aflicción grande que hayas tenido en tu vida o tu ministerio, un momento difícil, quizá tiene que ver con la viudez, quizá no. Sí, como ministerio, yo no recuerdo momentos así como dramáticos. Claro. Hay tristezas, hay decepciones, hay conflictos con otros, ataques y todo, pero la verdad es que yo tiendo a ser una persona no insensible, pero no emocional. Claro. Sí. No tiendo a ser emocional. Y emocionalmente tiendo a ser muy estable. Aún en la enfermedad de mi esposa, que eso fue quizás lo más duro, el año antes fue un año un poquito complicado, porque el año antes, y tengo una memoria mala, pero son cosas que son inolvidables. Claro, sí. El año antes, estando yo ministrando en una ciudad a 2 horas de aquí, se quemó nuestra habitación. Por la gracia de Dios no se quemó la casa completa. Wow.
fue como que Dios puso un alto. Es impresionante como se paró ahí. Fue como que Dios dijo, hasta aquí llegará el fuego. Y ese mismo año me diagnosticaron cáncer de tiroides, que luego me la extirparon. Yo no tengo tiroides. Claro. Cuando me iba a casar con ella, yo bromeaba y le digo, para que después no diga que te engañaron, me faltan piezas, no tengo tiroides ni vesícula. Sí, sí. Entonces, luego el 2008 surgió el cáncer de mi esposa y puedo decir que eso es, mirando hacia atrás en mi vida, la situación aflictiva más difícil. Claro, claro. Sin embargo, al mismo tiempo puedo decir que la gracia del Señor fue tan abundante que me daba la impresión a veces de que se podía casi tocar la gracia de Dios presente. O sea, fue algo impresionante. Yo todo el tiempo estuve con ella, todo el tiempo viajé con ella a confirmar diagnósticos, a confirmar cursos de acción. Cuando estaba interna, siempre era yo que dormía con ella. Fue un tiempo de la gracia de Dios, fue un tiempo duro, pero a veces yo miro hacia atrás y yo creo que el recuerdo es más duro que el tiempo, porque ya en el recuerdo la gracia de Dios no está. Claro. Pero la gracia de Dios está presente en el momento. Claro. Y durante ese tiempo, nada, es como que el Señor me dio la gracia, esto es lo que hay, esta es la voluntad de Él, lo único que hacer es afrontarla y esperar. Y Él contestó todas nuestras oraciones, excepto sanarla. Claro. Porque se gastó un dineral. Y yo en mi cuenta de ahorros, cero. Sí. Cero. Y sin embargo, yo miro ahora y yo digo, ¿y de dónde salió? Y te puedo decir sinceramente que nunca me preocupé de dónde iba a salir el dinero para la próxima quimio. Y salían y aparecían. O sea, si yo me sentara a escribir algo, digo, wow, cuántas muestras de la gracia y la misericordia de Dios. Es verdad. Así que sí, fue el tiempo más duro de mi vida, pero al mismo tiempo creo que no ha habido un tiempo que yo recuerde tanto la gracia de Dios sobreabundante como este tiempo. Qué precioso, ¿no? Ayer escuchaba a alguien que hablaba sobre que Dios es tan bueno con nosotros que Él va a quitar todos los obstáculos de nuestra vida, todos los obstáculos que hay. Eso parece muy bueno, dice, pero espera, esa es una parte, que esos obstáculos pueden ser la salud, ¿verdad? A veces Dios tiene que quitar la salud porque es un obstáculo a nuestra vida. Entonces, porque lo bueno no es lo que nosotros pensamos, lo bueno es ser conformados a la imagen de Jesús. Exactamente. A veces eso es así que no dudo que Dios ha trabajado en tu vida, ¿no? Tremendo, gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, la última pregunta, Marcos, y es la pregunta de rigor, es, por así decirlo, ¿no? Ya con tus años de ministerio, no nos va a pasar como Ezequías, ¿no? Pon tu casa en orden porque morirás, ¿no? Pero si Dios te dijera, mañana te vas conmigo a mi presencia y tenés un puño solamente con algo para compartir a los que vienen detrás y van a entrar al ministerio, jóvenes o que sea, quizás señoritas también que van a formar un hogar cristiano con un pastor o algo, pero tenés algo para darle a un pastor, esto es lo que te puedo dejar, es todo lo que mi puño ha podido agarrar y te lo doy para que lo tengas. ¿Qué sería tu legado? La vida cristiana y el ministerio no se trata de nosotros, se trata de Dios. Por lo tanto, mucho cuidado con el orgullo. Sean humildes. Y eso implica, siempre busca consejo. No te creas autosuficiente. No escondas tus luchas. No escondas tus pecados. Sé un libro abierto para que el Señor te ministre a través de otros. Porque una de las peores cosas que puede pasar es que alguien que está colocado por Dios en el ministerio termine siendo causa de blasfemia para los que no conocen al Señor y aún de tropiezo para aquellos débiles en el evangelio. No se trata de nosotros no sabemos nada, nosotros no somos expertos, cualquier cosa que tenemos nos ha sido dada. El orgullo es uno de los pecados más ridículos. Sí. Dice el apóstol Pablo, y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Exactamente. Tú fuiste que edificaste eso, no te lo dieron, que tú eres brillante porque eres muy inteligente o que tú hablas muy bien, pero ¿quién te dio eso? ¿Qué tú hiciste para que sea así? Nada. Entonces, úsalo para la gloria del Señor
y líbrate de creer que eres la gran pieza. Sí. Eso es algo que todos, yo creo que todos, en mayor o en menor grado, tenemos que luchar. Excelente, excelente. Bueno, gracias. No le pregunté a nadie esto, ¿tenés ese versículo? Me encanta este texto de la Biblia. ¿Tenés un texto que te recuerda siempre? Hay un texto que a mí me gusta mucho, porque sueño con ese día, y es el texto que dice que en Filipenses, luego de hablar de Filipenses 2, cuando dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Yo sueño con ese día. O sea, cuando yo recuerdo ese texto, a veces me pasa como un niño cuando le dicen que vaya en verano a Disney World. Está esperando. Es como que, Señor, es que yo anhelo eso, sobre todo cuando veo al mundo cómo va, cuando veo a los hombres creyéndose que son la gran cosa. Es como, va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a tener que confesar, era verdad, Cristo es el Señor. Amén, amén. Eso me emociona. Muchas gracias, Marcos. Precioso para finalizar ese texto. Y gracias por tu tiempo. Gracias por compartir, abrir tu corazón y sin duda pensaba que ha sido un buen repaso para tu mente, ¿no? También tantas cosas sí. De repente concentradas. Sí. Y uno sobre todo para la mía, que no se acuerda tanto. Bueno, pero ahora cuando juegues tenis de vuelta te vas a acordar de eso. Cuando juegue, me voy a recordar, Ricardo me preguntó de esto. Bueno, te agradezco mucho. Ahora charlo un poquito antes que nos vayamos, pero te agradezco mucho por la conversación, por el tiempo y por tu disposición, hermano querido. Que Dios bendiga tu ministerio y tu vida. Amén, amén. Nos vemos. Ha sido un placer. Chao, chao. Bendiciones.